Hola chicos, bienvenidos a este último vídeo de estadística unidimensional, el sexto de toda esta serie que hemos realizado. En este último vamos a estudiar los parámetros estadísticos de posición para variable continua. Lo dejamos para el final y un vídeo aparte solo para esto, ya que es un poquito más complejo que lo anterior. Recordamos que los parámetros estadísticos son valores numéricos que permiten analizar e interpretar el estudio estadístico. Ya hemos visto tanto para variable discreta como continua los de centralización y los de dispersión. También hemos visto los de posición para variable discreta, que son bastante fáciles de determinar. Y ahora vamos a ver las medidas de posición para variable continua. Las medidas de posición indican el valor que ocupa un dato dentro del conjunto ordenado de datos. Es decir, que si los tuviésemos todos ordenados de menor a mayor, nos puede indicar una medida de posición, qué posición ocupa ese dato dentro de todo el conjunto. Y también, que es para lo que más se suele utilizar, permiten dividir el conjunto de todos los datos ordenados en grupos iguales. Las principales medidas de posición en este nivel de bachiller son los cuartiles y los percentiles. Vamos a verlo. Los cuartiles, recordamos que son tres valores que dividen el conjunto de datos estadísticos en cuatro partes iguales. El primer cuartil será aquel valor de la variable que deje por debajo del mismo el 25% de todos los datos de la variable, de la distribución. El segundo cuartil es el valor de la variable que deja el 50% de todos los datos de la distribución. El segundo cuartil coincide también con la mediana, ya que divide toda la distribución estadística en dos partes iguales. Y el tercer cuartil será el valor de la variable que deje por debajo de sí mismo el 75% de los datos de la distribución. Por otro lado tenemos los percentiles, que los representamos con la letra P y subíndice K. Y son 99 valores que dividen el conjunto de datos estadísticos en 100 partes iguales. Por ejemplo, el percentil 14 dejará por debajo el 14% de los datos que toma la variable, o el 84% de todos los datos que toma la variable. He avanzado un poquito rápido en esta diapositiva, pues porque lo tenemos en otros vídeos anteriores, y si queremos la podemos repasar de vídeos anteriores. Bien, vamos a ver cómo trabajar estas medidas de centralización con un ejemplo. El ejemplo es el que hemos seguido también en otros vídeos, que decía que se ha realizado un test de conocimientos generales a 40 personas, y obteniéndose las siguientes puntuaciones. Todas estas son las puntuaciones obtenidas. Lo primero que teníamos que hacer era hallar la tabla de frecuencia. Aquí tenemos la tabla de frecuencia, pero a la tabla de frecuencia le hemos añadido una columna que es muy interesante en este caso, que es la de porcentajes acumulados. Aquí nosotros tenemos en esta columna la frecuencia relativa acumulada, y los porcentajes acumulados no es más que pasar estas cantidades a porcentaje. Aquí está con dos decimales y entonces esto es una aproximación 0,03, en realidad será 0,025, a multiplicarlo por 100 es un 2,5%. Igual en esta, 0,075 multiplicamos por 100, 7,5%, y así sucesivamente. Quiere decir esto que en el intervalo 0,6 la variable toma hasta el 2,5% de todos los datos totales. Desde 0 hasta 12, porque vamos acumulando desde el principio hasta este valor, el 7,5% de todos los datos. Desde 0 hasta 18, el 25% de todos los datos. Desde 0 hasta 24, el 32,5% de todos los datos, y así sucesivamente. Esto lo podemos representar en lo que llamamos polígono de porcentajes acumulados, que es muy útil, aunque no imprescindible, para el cálculo de parámetros estadísticos de posición de variable continua. Es esta gráfica. Es esta gráfica que tenemos aquí, donde lo que tenemos es los intervalos de 0 a 6, de 6 a 12, de 12 a 18, 18 a 24, así hasta llegar al último valor, que es 60, que tienen una altura igual al porcentaje de datos hasta el que llega y se va acumulando, es decir que los vamos acumulando. La diferencia con un histograma es que no estamos representando las frecuencias absolutas de cada intervalo, sino estamos representando las frecuencias relativas acumuladas.
acumulada y en porcentaje. Entonces, esta altura de aquí se corresponde con un 2,5%. Esta altura de aquí se corresponde con un 7,5%. Esta altura de aquí con un 25%. Esta altura un 32,5%. Esta altura un 45%. Y seguimos 55, 75, 85, 92,5 y así hasta llegar al 100% de los datos. La línea que va uniendo cada vértice inferior de ese rectángulo con el vértice superior en cada intervalo es lo que llamamos polígono de porcentajes acumulados y es lo que nos va a permitir obtener gráficamente y mediante una relación de proporcionalidad los parámetros de posición. A partir de aquí lo que vamos a hacer son dos cosas. La primera es dar una interpretación gráfica y mediante una relación de proporcionalidad del cálculo de los parámetros de posición y después sistematizarlo en una ecuación y ya cada uno utilizará pues aquello que más sencillo le resulte. Bueno, pues vamos a comenzar con esa interpretación gráfica. Bien, pues aquí tenemos la tabla de frecuencias y el polígono de porcentajes acumulados. Vamos a indicar en un lateral hasta dónde llega cada porcentaje, es decir, vamos a poner que esto es 2,5%, que esto es 7,5%, que esto es el 25%, bueno, pues un poquito para que no sea más sencillo. Después, esta marquita de aquí 2,5, esta marquita de aquí 7,5, 25, 32,5, hasta ahí pues un 45, 55, esta ya de aquí es 75, 85, 92,5 y el 100%. Bien, lo que vamos a hacer es simplemente vamos a tener en cuenta que los datos en cualquier intervalo están distribuidos de manera uniforme, es decir, nosotros vamos aquí estamos en el intervalo de 6 a 12, es decir, el primer dato del intervalo es el 6 y el último es el 12. Y eso va desde un 2,5% de los datos de toda la distribución hasta un 7,5% de los datos. Pues lo que suponemos es que en este intervalo todo ese porcentaje de datos está distribuido uniformemente. Lo vemos con un ejemplo. Vamos a suponer, por ejemplo, que queremos obtener la mediana, o lo que es lo mismo, el segundo cuartil. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar en qué intervalo se va a encontrar la mediana. La mediana será aquel valor de la variable que deje por detrás el 50% de los datos. Aquí está en este eje está el porcentaje de datos que va dejando por detrás la variable. Y en nuestro caso, este intervalo entre 30 y 36 va desde un 45% en el 30 hasta un 55% en el 36. Es decir, que la mediana tiene que estar en este intervalo. Bien, pues vamos a representar el triángulo que contiene a la mediana de manera aproximada. Sería algo así. Bueno, muy mala la representación del triángulo, pero bueno. Y entonces, este valor de aquí, que sería este vértice de aquí, se corresponde con un valor del 45% de los datos. Y este vértice de aquí, se corresponde con un valor que representa el 55% de los datos. Vamos a escribirlo. Tendríamos aquí el 45% de los datos y aquí arriba el 55% de los datos. Y después este punto en el eje X marca el principio del intervalo 30-36, por tanto es el 30, y este punto en el eje X marca el punto donde acaba el intervalo, que es el 36. Bien, pues nosotros lo que buscamos es a qué valor le corresponde el 50% de los datos. Este
este valor de aquí. ¿Qué valor es ese? Entonces vamos a llamar a la distancia desde 30 hasta ese punto, vamos a llamarlo X, y aquí lo que tenemos es un problema de semejanza de triángulos, es decir, este triángulo grande y este otro triángulo pequeño son semejantes, quiere decir que sus lados son proporcionales, es decir, que si yo divido esta distancia en esta base, la del triángulo pequeño, entre la base del triángulo grande, tiene que ser igual al cociente de la altura del triángulo pequeño entre la altura del triángulo grande. Lo ponemos con números. Base del triángulo pequeño, lo he llamado X, y es lo que quiero determinar para hallar ese cuartil. Base del triángulo grande, pues es 6, porque va desde 30 hasta 36. Altura del triángulo pequeño, pues va desde 45 hasta 50, con lo cual esa altura es 5. Altura del triángulo grande, va desde 45 hasta 55, con lo cual esa altura es 10. Y ahora despejamos esa X. X será 5 por 6 entre 10, es decir, 3. Y ya sabiendo que X es 3, podemos decir que el cuartil 2, o lo que es lo mismo, la mediana, es igual a 30 más 3. Es 30 más X. Este valor de aquí a este valor de aquí es el que deja por debajo de sí mismo el 50% de los datos. Y 30 más 3 es 33. Pues esa será la mediana. Vamos a calcular, por ejemplo, ahora, vamos a poner otro ejemplo, vamos a calcular, por ejemplo, el percentil 80. Para hallar el percentil 80, vamos a hacerlo aquí debajo, lo mismo, tenemos que buscar en qué intervalo se encuentra ese percentil, y para eso vamos mirando en el eje vertical y vemos que el percentil 80 se encuentra entre este dato que deja por debajo de sí mismo el 75% de los datos y este otro dato que deja por debajo de sí mismo el 85% de los datos. El 80 estaría aquí, ¿vale? Con lo cual va a estar en este intervalo, entre 42 y 48. Y procedemos de igual forma. Vamos a representar este triángulo y después por interpolación, lo que acabamos de hacer esto con los triangulitos es lo que llamamos una interpolación, calcularemos la posición del percentil 80. Dibujamos el triángulo de manera aproximada. Este vértice de aquí en el eje Y corresponde valor 75 y en el eje X valor 42. Y este vértice de aquí en el eje Y le corresponde el valor 85 y en el eje X el valor 48. Lo ponemos 42, 48, 75, 85. Y el que nos interesa a nosotros es el valor de la variable que deja por debajo de sí misma el 80% de los datos, es decir, el percentil 80. Procedemos exactamente igual. El percentil 80 va a estar en esta posición a una distancia X del valor de la variable 42. Y vamos a calcular esa X por semejanza de triángulo. Esta base del triángulo pequeño entre la base del triángulo grande, es decir, X entre 6, porque 48 menos 42 es 6, tiene que ser igual, por semejanza del triángulo, los lados deben ser proporcionales, a esta altura entre esta altura, la altura del triángulo pequeño entre la altura del triángulo grande. Altura del triángulo pequeño, 5, porque va de 75 a 80. Y del triángulo grande, 10, porque va de 75 a 85. Tiene que ser igual a 5 entre 10. Y si despejamos, pues coincide, es casualidad. En general no tienen, en general es muy raro que coincidan, no tiene por qué coincidir ni mucho menos, que la X nos da en los dos ejemplos que hemos hecho, pues 3. Y como la X es 3, ya seguimos por aquí debajo, el percentil 80 será igual a 42 más X, es decir, 42 más 3, que es 45.
Y esta es un poco la forma razonada de calcular cualquier cuartil o cualquier percentil. Repito un poco la idea, es buscar en qué intervalo se encuentra el percentil o el cuartil que buscamos, y eso lo sabemos pues mirándolo en este eje, y a partir de ahí utilizar pues lo que llamamos interpolación lineal, que no es más que una proporcionalidad entre triángulos semejantes. Esa sería la idea. No lo voy a realizar, pero por ejemplo, si me pidiesen no sé, el percentil 30, pues yo voy en este eje y miramos que el percentil 30 tiene que estar entre este valor que corresponde al percentil 25 y este otro valor que corresponde al percentil 32,5. Es decir, que en este caso estaríamos en este intervalo. Cogeríamos este triangulito, haríamos la misma proporcionalidad directa y así sucesivamente. Una vez que lo hemos visto así, que sería la explicación razonada de cómo calculamos las medidas de posición en variable continua, vamos a sistematizarlo en una fórmula. Y bueno, ya después nos quedaremos con aquella manera que nos resulte más sencilla de ejecutar. Lo vemos. Pues lo dicho, vamos a ver cómo sistematizamos este procedimiento, es decir, cómo concretamos todo ese procedimiento en una fórmula matemática. Las relaciones matemáticas que nos van a permitir calcular los cuartiles y los percentiles, como vemos, no son sencillas. Lo que hacen es recoger todo el procedimiento de interpolación que hemos visto anteriormente. Y hay que, bueno, si lo que vamos a hacer es utilizar la relación, pues no nos va a quedar otra que memorizarlo. Lo ampliamos un poquito para verlo. Para hallar el cuartil K, es decir, el cuartil 1, el 2 o el 3, la fórmula será L sub I, que L sub I es el límite inferior de la clase donde se encuentra el percentil o cuartil buscado, en este caso el cuartil buscado. Es decir, que igualmente nosotros vamos a tener que buscar en la tabla cuál es el límite inferior o cuál es la clase donde se encuentra el cuartil que buscamos. Más K. K es el cuartil que estamos determinando, es decir, que este numerito de aquí podría ser 1, 2 o 3. Por N. N es el número total de datos, dividido entre 4. Menos 4 porque estamos dividiendo el intervalo en 4 partes iguales. Menos la f sub i menos 1, que esto es la frecuencia acumulada anterior a la clase del percentil o cuartil que estamos buscando. En este caso, a la clase del cuartil que estamos buscando. Dividido entre la frecuencia f sub i, la frecuencia de la clase considerada. Y multiplicado por la a sub i, que es la amplitud del intervalo de la clase considerada. Vemos que es una relación un poquito compleja. Parece más compleja cuando la tenemos en fórmula que después en la aplicación real. El percentil, la fórmula es exactamente la misma. Percentil K igual límite inferior del intervalo donde se encuentre dicho percentil. Multiplicado por K, este numerito ahora podría ser desde 1 hasta 99, multiplicado por el número total de datos, N, dividido entre 100, ahora porque lo que hacemos es dividir el intervalo en 100 partes iguales y lo demás es igual. Frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior al percentil buscado, dividido entre la frecuencia de la clase considerada y multiplicado por la amplitud del intervalo de la clase considerada. Lo vemos con ejemplos porque, repito, bastante más sencillo llevarlo a un ejemplo que lo que nos muestra en la fórmula. Por ejemplo, vamos a considerar que queremos obtener el cuartil 2, como antes. Cuartil 2, valor de la variable que deja por debajo de sí mismo el 50% de los datos. Miramos en qué intervalo se puede encontrar ese. Buscamos el primer valor de la variable que deja por debajo de sí mismo el 50% de los datos. Sería este. Es decir, que ya aquí tenemos que marcar claramente este intervalo. Límite inferior de ese intervalo, 30. L sub i, límite inferior del intervalo, 30. Estamos en el intervalo 30-36. 30. K, estamos hallando el cuartil 2, pues K es 2. Número total de datos, bueno, lo teníamos de apartados anteriores. El número total de datos, la suma de todas las frecuencias, es 40. Dividimos entre 4, le restamos la frecuencia acumulada de la clase anterior. Es decir, que vamos a la clase anterior, a la 2430,
y vemos cuál es su frecuencia acumulada, que es 18, y eso es lo que restamos, 18. Lo dividimos entre la frecuencia absoluta de esta clase, es decir, el número de datos que entran en ese intervalo, que es 4. Y lo multiplicamos por el ancho del intervalo, es decir, la diferencia entre 30 y 36, que es 6. Ya vemos que es un poquito complejo, pero una vez que lo hemos realizado 3 o 4 veces, es siempre lo mismo. Bueno, ya aquí es operar 2 por 40 entre 4, que sería 20, menos 18 partido por 4, multiplicado por 6, y bueno, al final vemos que nos va a dar 30 más 3, 33. Es decir, que en esta parte de aquí está la interpolación que hemos hecho antes gráficamente. Y bueno, eso es lo que tenemos que entender. El segundo cuartil, y por tanto la mediana, es igual a 33. Este valor deja debajo de sí mismo el 50% de los datos de la distribución. Y vemos el percentil 80, por último, como último ejemplo. Percentil 80. Buscamos qué intervalo deja por debajo de sí mismo por primera vez el 80% de los datos. Llegamos aquí. Por tanto, el percentil 80 va a estar entre 42 y 48. Esta es la clase que me interesa. K, 80, percentil 80. N, número total de datos, 40. Dividido entre 100, porque estamos hallando percentiles, entonces estamos dividiendo toda la distribución de datos en 100 partes iguales. Menos frecuencia acumulada de la clase anterior. Estamos en la clase 42-48, me voy a la anterior, 36-42, frecuencia acumulada, 30. Menos 30. Dividido entre la frecuencia de la clase donde se encuentra dicho percentil. La clase 42-48, frecuencia 4. Y multiplicado por la amplitud del intervalo, que es 6. Operamos con cuidado de no equivocarnos y obtenemos 45. El percentil 80 es igual a 45, es decir, es el valor que deja por debajo de sí mismo el 80% de los datos de la distribución. Bueno, son dos formas diferentes y muy diferentes de hacer lo mismo. Una es mediante un procedimiento razonado, mediante la interpolación y utilizando semejanza de triángulo, y otra es la concreción de todo ese procedimiento en una fórmula matemática. Si nos aprendemos la primera, o nos la aprendemos, si razonamos la primera, es algo que no se nos va a olvidar nunca. Si lo hacemos mediante la fórmula, evidentemente la fórmula hay que memorizarla y después aplicarla pues cuando no sea requerido. Cada uno que opte por la opción que mejor considere. Desde mi punto de vista, siempre es mejor razonar, pensar las cosas, porque eso no se nos olvidará. Un saludo para todos y espero que lo hayan entendido.